Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a El Demócrata con Francisco Tavares, Más allá de la curva y El Demócrata, dos plataformas y un talento. Señores, vamos a hablar del nombramiento histórico del nuevo ministro de Salud, el doctor Víctor Atala. Víctor Atala, un médico excepcional, hemos denominado a esta designación como un nombramiento histórico. ¿Y por qué histórico? Porque estamos hablando de un profesional que ha sembrado mucho en la República Dominicana, desde su fundación Víctor Atala, desde Nido de Amor, iniciativas para asistir a damnificados de Jimaní, de Haití, una práctica en la medicina de más de 25 años, egresado meritorio del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, egresado de varias múltiples universidades estadounidenses de las más prestigiosas, un cardiólogo de los más preparados, innovador, revolucionario, más de 3.000 procedimientos en Abel González, director también de la unidad especializada de procedimientos cardíacos nucleares en Plaza de la Salud, en Abel González. Es no solamente un gestor como líder de la medicina, en la práctica, una persona que no importa si usted tiene dinero para pagar o no un tratamiento, le asiste a través de su fundación, de su práctica privada, más de 6.500 pacientes que han conocido dentro de lo que nos contamos, y conozco al doctor en lo profesional, en lo personal, una familia como la familia Atala, desde su padre, su madre, hasta todos sus hermanos, Rances, Alberto, Farad, Víctor, Nasir. Estamos hablando de empresarios exitosos, políticos, apasionados, pero sobre todo buenos dominicanos, servidores. Y en el caso del doctor Víctor Atala, una combinación inmejorable como profesional, como ciudadano, como gestor social y como político, fundador del Partido Revolucionario Moderno. Fue encargado de la Secretaría de Modernización del Partido Revolucionario Moderno, un pilar fundamental del sector externo, desde las primeras aspiraciones de Luis Abinader, el hoy presidente de la República. Víctor Atala, innovando, revolucionario, proponiendo iniciativas, estuvo construyendo un gran legado hasta que llega el momento de acompañar a su partido y a la propuesta política que apoyó. Y qué bueno poder combinar y poder recibir el aplauso, el reconocimiento, el apoyo de tantas organizaciones, de tantos amigos, de periodistas, de comunicadores como nosotros, que muchas veces uno es muy cuidadoso y no suele reconocer de manera tan abierta cuando se identifica con un político, porque muy pocas veces ese político, hombre, mujer, es un profesional tan íntegro, tan valioso humanamente hablando como lo es el doctor Víctor Atala. Muchos profesionales que no tienen la oportunidad de servir, muy pocos se atreven a dar el paso también en un servicio público que conlleva apartarse de la práctica médica, abandonar muchas iniciativas comerciales, pero lo más delicado, y es sobre lo que voy a analizar y ponderar más adelante, correr el riesgo de ser cuestionado injustamente, del escarceo y el escrutinio público al que cuando usted está en la práctica privada, cuando es un médico exitoso, económicamente, socialmente, reconocido, con iniciativas empresariales, donde usted no necesita un salario de ministro, ni siquiera de presidente, y se expone para el país, para la trascendencia, y en tiempos donde prácticamente la gente ha dejado de creer, ha dejado de confiar, y donde también desde los medios de comunicación alternativos, digitales y también tradicionales, hacemos juicios a priori, muchas veces somos parte, ¿no?, de una estructura de decepción, de corrupción, de engaño, que conlleva que se sea más duro de lo necesario, de que se generalice muchas veces. Y lo digo en plural porque no es una decisión que uno puede tomar desde el Demócrata o desde cualquier medio de comunicación, no importa
qué tan grande sea, nos hacemos eco de la mayoría de las informaciones al mismo tiempo y la sociedad exige respuesta y se hace una condena pública que en la mayoría de las veces es la verdad, es justa. En la mayoría de las ocasiones, todavía cuando se tienen descargos y cuando no se activa judicialmente como se debería, vale la pena apoyar esas iniciativas porque la balanza se inclina al desfalco, a la corrupción, al oprobio, a la ineficiencia, a las complicidades, pero hay otro pequeño número de casos donde no aplica, donde mucha gente dice, no me quiero ver en ese espejo, yo tengo toda una vida de servicio, soy una persona íntegra, correcta, como el caso del doctor Víctor Atala. Yo meto mis manos en fuego por el doctor, por él, por lo que él representa como profesional, y pienso que este es el primer nombramiento, la primera designación histórica del presidente Luis Abinader. No quiere decir que no hay nadie más en el gobierno del PRM, en el gobierno del presidente Luis Abinader, que sea también serio, honesto. Hay muchos, pero particularmente creo que conjugar la preparación, la experiencia, la vocación social, el ejercicio altruista a través de fundaciones, el conocimiento político que tiene el doctor, porque no solamente es un cientista y es un gestor social, sino que es un político sagaz, inteligente, pero precavido y lo suficientemente armado de principios y valores como para no haberse aventurado nunca a fallarle a su familia y a él y a la sociedad. Entonces, cuando usted tiene esa combinación de todo lo que le he descrito y un presidente lo toma en cuenta, quien puede terminar corriendo riesgos es Víctor Atala, es el doctor Atala. Por eso le deseamos el mayor de los éxitos, por eso creo que llegue el momento también en el que nosotros hagamos un ejercicio, ¿por qué no?, como sociedad de mucha resiliencia, de conciencia, de valoración, para darle la oportunidad, para creer, para apoyar, pero sobre todo para apostar a que perfiles como el doctor Víctor Atala motiven a que el presidente, número uno, nombre y designe a otros perfiles de la calidad humana, profesional y política como la de Víctor, y también que nosotros hagamos nuestra parte como sociedad para respetar, para cuidar, para apostar al éxito, porque muchas veces se ha creado una cultura aquí donde pareciera que todos queremos sangre, donde sin importar si una persona es seria y es honesta, quién es este, no lo conozco, que no es el caso del doctor Atala, pero poniéndolo ya más allá de su designación y de su persona, creo que no somos conscientes de que no podemos quedar sin nombres, no podemos quedar sin opciones, porque si los serios, honestos, capaces y meritorios, como el doctor Víctor Atala, que hay muchos perfiles de ingenieros, arquitectos, financistas, economistas, y usted le ofrece millones de dólares y no aceptan un cargo público, porque saben muy bien que se ha creado una especie como de conjura de que el que entra a la política termina mal, y termina mal familiarmente, termina desacreditado, no tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para vivir, y si usted tiene dinero, se lo ha ganado honradamente, tiene empresas, tiene reconocimiento, ¿para qué perder todo eso a cambio de un decreto? Pero ¿quién pierde? Pierde la sociedad, pierde el país. Porque al final, si los serios, capaces y honestos y honestas no se atreven, entonces ¿quién va a terminar ocupando siempre las posiciones? Los que no están tan preparados, los que no son tan honestos, los que son proclives a la corrupción, los que no son sensibles. Entonces es lo que ha pasado. Impulsado por una cultura histórica de presidentes que eligen a los mediocres, que eligen a los pusilánimes, y eso no solo de Leonel, Danilo, de Balaguer, de más atrás, porque es más fácil manejar a una persona que no tiene criterio y que no tiene ese fuste y ese peso para decir, eso yo no lo hago, no estoy de acuerdo, porque no le teme a perder el puesto, porque su vida no es la posición. Hemos estado acostumbrados en República Dominicana a tener ministros históricos de 20 y 30 años que nunca dejan de aspirar y que cuando salen del cargo se sienten que se van a morir, porque no tienen nada que hacer, porque viven económicamente y lo único que saben es la política. Entonces,
Este es un caso diferente, por eso es un nombramiento histórico, por eso creo que hay que celebrarlo. Tenemos que prepararnos para ver la próxima revolución en el Ministerio de Salud Pública y evidentemente que hay mucho por delante que no se ha hecho en este gobierno. Hay un ministro saliente que es Daniel Rivera, que tuvo muchos cuestionamientos, que sustituyó a Plutarco, que es un ministro santiaguero también, al igual que Daniel Rivera, que salió del ministerio tras unos escándalos, cuestionamientos. Este ministro se vio muy expuesto con el tema del dengue, ahora con el tema del cólera. Sale no porque el presidente lo destituye per se, sino para ser justo porque va a ocupar la plaza de la senaduría del Partido Revolucionario Moderno en Santiago, es decir, que el presidente de la República está haciendo una apuesta, y el PRM con Daniel Rivera, pero hay un gran desafío para el doctor Atala. Voy a hablar de eso en solo minutos, pero ahora, luego de agradecerle su sintonía, su compañía, pedirle que se suscriba a nuestras dos plataformas, que nos siga en nuestro grupo de comunicación @eldemocrataRD, en nuestro diario, en todas las redes sociales, Instagram, X, antiguo Twitter, Facebook, TikTok, nuestro diario digital www.eldemocrata.do, nuestra propuesta de televisión, como ya lo saben que estamos nosotros siempre acá. Quiero compartir la lamentable noticia del fallecimiento de mi abuela Coralia Tavares. La matriarca de la familia Tavares se nos fue. Cumpliría 97 años este próximo sábado 20 de enero. Lamentablemente el Señor la llamó a su encuentro, y bueno, para mi padre, Francisco Tavares, alias Pancho Villa, como yo le digo, Pancho, para mis tíos, Jorgito, Socorro, Nieves, Rafaelito, Rafael, para todos los sobrinos, para mi familia completa. Ha sido de gran dolor despedir a la abuela. He hecho un gran esfuerzo para atender la responsabilidad de compartir los contenidos con ustedes. Me encuentro fuera de los estudios de Teleradio América, pero desde los estudios del Demócrata, produciendo esta propuesta del Demócrata TV, en el nombre de todos mis primos, de mis tíos, de mi madre, de mi esposa, de mis 3 hijos, agradecer todos los mensajes que he recibido, de aliento, de solidaridad, compartir con toda nuestra audiencia, con ustedes que son parte de nuestra familia, esta noticia que nos afecta, ¿no? Aquí le comparto algunas fotos con la abuela, compartiendo con los tíos, con los primos, con nosotros. Era una seguidora del Demócrata, una fajadora, una comerciante que luego se convirtió en empresaria, emigró desde Santiago de los Caballeros, santiaguera, madre soltera, procreó, tuvo a sus 5 hijos y los crió sola, se mantuvo como una viuda, nunca se volvió a casar, y bueno, construyó sus casas, se levantó su familia, sembró con tesón y empeño la abuela mucho de lo que somos nosotros, de la responsabilidad, del liderazgo, un ADN comerciante, de empresaria, que lo heredó Pancho, mis tíos, y en gran medida ese amor que le profesa Pancho y que le profesaba y le va a seguir profesando a su madre, yo lo aprendí de él, a admirar, a querer a la abuela Coralia, a mi madre, a respetarla, a esa capacidad de trabajo de mujeres grandiosas, extraordinarias, que son pilares fundamentales en el ámbito familiar, en el educativo, la disciplina, pero en este caso abuela Coralia, desde que tuve conciencia, siempre estuvo trabajando con múltiples iniciativas, emprendimientos, exitosa económicamente, exitosa como madre, como abuela, como mujer, como ciudadana. Vivió prácticamente desde tiempos de la posguerra de abril del 65 en Los Minas, y allí construyó, aportó y legó una entrega de referencia. De verdad que me siento orgulloso de poder ser parte del ADN de la abuela Coralia, junto a todos mis primos, a nuestra familia ampliada. Gracias, abuela, que estés en el descanso eterno, y te prometemos seguir tus pasos de entereza, de disciplina y de dedicación. A ustedes las disculpas por
quitarle un tiempo valioso del contenido para compartir esta información que es lo más importante siempre, la familia. Y como siento que ustedes son parte de mi familia, le comparto el dolor y también si me notan un poco en el tono más bajo, es precisamente porque no ha sido fácil asumir todo esto, aunque consciente de que 97 años es un regalo de Dios. No todos llegaremos a esa edad y sobre todo en salud, como lo vivió en gran parte la abuela Coralia. Una despedida como se merece, abuela, en grande. Gracias a todos ustedes. Bueno, retomando el análisis y reiterarle las gracias por los mensajes y las disculpas también por interrumpir el análisis y compartir este tema personal, pero me veo comprometido y motivado a hacerlo porque sé que cada uno de ustedes también en la distancia son parte de esta gran familia del Demócrata. Mire, el Ministerio de Salud Pública se ha confundido históricamente luego de la división, de la transformación, de la reforma del Ministerio de Salud Pública que se encargaba hasta antes de la creación del Servicio Nacional de Salud que maneja la red de hospitales de hacerlo todo. Entonces cuando se crea la ley del SNS, Danilo es quien la promulga y con su creación, que es una especie de estructura descentralizada, independiente presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública, todo eso lo manejaba CESPAS, el Ministerio, la Secretaría de Estado de Salud Pública como se le conocía antes, luego convertido en ministerio. Pero ahora la gente sigue creyendo que el Ministerio, como es de Salud Pública, maneja los hospitales, que maneja el nombramiento de los médicos, de los directores. No es así. Ya todo lo que tiene que ver con la atención de salud, los servicios de salud en los hospitales públicos, no importa si son de trauma, de consulta, de niños, de envejecientes, de quemados, no importa la categoría, todos los hospitales, para que usted pueda diferenciar esto es importante, quien lo gestiona es el Servicio Nacional de Salud. Y todo lo que tiene que ver con los nombramientos de los directores, la gestión de los médicos, quien lo maneja es el doctor Mario Lama como director del Servicio Nacional de Salud, el SNS, que no tiene nada que ver, aunque es una institución del gobierno central muy cercana a todo el sistema de salud, pero es totalmente independiente al Ministerio de Salud Pública. Salud Pública maneja la prevención de enfermedades, maneja la regulación, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas y su implementación en todas las áreas, sin entrar en la parte administrativa de los hospitales. Entonces, hay demasiado que hacer con los programas de alto costo, con toda la regulación, con la supervisión, con las auditorías, con las vacunas, con el tema de las enfermedades de vectores, con las epidemias, todo lo que tiene que ver con el COVID, lo que tiene que ver con dengue, lo que tiene que ver con cólera, la supervisión del cumplimiento de las medidas de los cordones sanitarios, definir los protocolos, emitir resoluciones para regular a través de la Ley General de Salud. Eso no lo hace ningún hospital, ni ningún médico, ni el SNS. Todas son atribuciones y muchas más del Ministerio de Salud. Y ha sido un descuido histórico. Nunca hemos tenido una política bien implementada desde el punto de vista preventivo desde el Ministerio de Salud Pública. De manera que tenemos a un científico, a un político, a un gestor que conoce el país, que es íntegro, capaz, honesto y por demás comprometido y motivado, junto a todo el gran equipo que sé que aglutinará y que nombrará al doctor Víctor Atala. En buena hora, felicidades, doctor, ministro. Entrante, a partir de ahora cuente con todo nuestro apoyo y sé que con la nación en pleno y toda la sociedad dominicana. Quiero que me diga cómo valora usted, está de acuerdo con esta designación, valora positivamente usted el nombramiento de un profesional del talante, del peso del doctor Víctor Atala. Ojalá que el presidente siga haciendo designaciones con este perfil. Leo su comentario, quiero saber si está de acuerdo con esta designación y qué valoración tiene del nuevo ministro de Salud Pública, el doctor Víctor Atala.